Mi nombre es Rodrigo Pereira, tengo 18 años, en el musical soy Ross y hago música hace 3 años. Hago trap, pero me gusta, no que me digan trapero, sino que me defino como artista. 2016 me acuerdo, no, 2015 miento. Escuché una batalla, creo que era de Toki contra Tata o algo así. Y nada, me enganché y empezó a surgir el quinto escalón. Y nada, ahí conocí, se empezaron a hacer batallas acá, el Triangulander, etcétera. Y ahí fue que empecé a ir. Y ahí empecé a conocer el rap, digamos, y la música. Que después cuando yo me pasé a la música, abandoné un toque, dejé de ir a las plazas, etcétera, y me enfoqué en la música. Bueno, yo empecé haciendo trap eh, y lo sigo haciendo. Pasa que ahora bueno, a mí me gusta probar y estoy experimentando otros géneros. Y nada, me gusta eso, ir variando, qué sé yo. Pero sin perder un toque el lado comercial, ponele, porque también los artistas entendemos que a veces hay que ir probando y tirando cosas que vayan más para un lado comercial, capaz un video, capaz una letra, no tan explícita, y me estoy tirando más para ese lado. El último tema que saqué es un rock, y más allá de sacar temas o no, uno todo el tiempo está haciendo temas, probando cosas nuevas. Más cuando yo por ejemplo ahora tengo un micrófono en casa y estoy todo el día con eso, todo el día. Mi música se basa en el trap más o menos, siempre es por ahí. En realidad nació porque empecé a escuchar más estos géneros. A mí me gusta, como te digo, ampliar mis gustos, digamos, y voy probando cosas nuevas. Y nada, empecé a consumir este tipo de música y dije, bueno, voy a probar, ¿por qué no? Y nada, empecé a buscar instrumentales, etcétera, y probando, saqué el estribillo. El estribillo fue así, probando. Y de ahí dije, está bueno esto. Y le metí ese tema, lo terminé en un día. Y fue el primero de todos estos que hice, de este estilo. Que al final fue el único que saqué. Y nada, apenas lo terminé dije, esto lo tengo que sacar. Así que nada, lo subí a las plataformas, la portada y lo mandé. Bien, últimamente estamos ahí metiéndole a los videos con Xian. Yo creo que igual es lo que le falta a los artistas de esta ciudad. Creo que los videos es de las cosas más importantes. Al final la gente, lo primero que le entra es lo visual y tendría que ser más importante lo visual en lo que es una canción. Al final, como te digo, lo que te engancha primero es lo que ves. Y creo que falta bastante video en esta ciudad. Creo que los artistas no invierten lo que deberían en una buena producción visual, más que nada, y es lo que estamos intentando tirar, intentando hacer videos, etcétera, y a ver si sale algo bueno. Y ahora estamos en medio de un rodaje de nuestro próximo tema, que supongo que cuando salga esto ya va a estar al aire. Para mí, se convirtió en un instrumento más del género, o sea, ya dejando el género como temática, me parece que el trap se convirtió más que nada en un sonido característico. Y el autotune es parte de eso. Y es más que nada un instrumento, te diría. O sea, una tanta cosa así tan importante como un bajo saturado en un trap, el autotune es importante. Y por ahí no en todos los estilos, porque puedes hacerlo sin. Pero yo creo que está bueno también cuando el artista sabe usarlo y se nota eso. Cómo se desenvuelve con el autotune, más que nada, porque por ahí vos escuchás artistas y ves que se lo ponen por poner y porque se usa. Pero hay artistas que le dan un buen juego y buen uso, sobre todo. 2019, agosto de 2019, vino Echo y me invitaron a participar en el show. Y nada, me acuerdo que nosotros dijimos, bueno, yo tenía 3 temas nomás para cantar. Y para darle emoción al concierto hablamos con Billions, que es una marca. eh, y nada, nos dieron unos lingotes que tenían ellos, parte de su merch. Que no tenían nada adentro, tenían un boletito que decía 10% de descuento. Entonces en el medio del show a mí se me había ocurrido, por ahí la gente no me conocía, o por ahí como iban a haber muchos artistas,
yo dije, bueno, capaz van a estar aburridos, no le van a dar bolas hasta que venga el main, el eco. Y nada, en el medio del show íbamos tirando los lingotes, entonces la gente como que levantaba las manos, te gritaba. Y por suerte, creo que fue de los shows que más aguante tuvo, digamos, de ese concierto, y por eso me quedo con eso, porque eh, sentí que me estaban escuchando en serio. Por ahí cuando tenés un concierto y hay muchos artistas, hay gente que va a ver a uno porque es su amigo y al resto no le da bola, se va. Pasa mucho eso, entonces en este concierto sentí que me estaban escuchando en serio y que capaz no todos sabían mis temas, pero veía que había cierta emoción y estuvo lindo. Aparte, cuando me bajé del concierto, bajé del escenario, quise saludar a mi vieja que me estaba viendo y había una banda, había un montón de nenes, pibitos, que me estaban viendo y me estaban pidiendo fotos. Capaz que ni sabían quién era, pero me estaban pidiendo fotos y para mí fue emocionante. Em, yo creo que siento que sí hubo un cambio y capaz para mejor, porque siento que antes igual los artistas chicos les costaba más y hoy en día, por muchos factores, es más fácil. Hoy en día puedes sacar un tema y lo puede escuchar mucha gente y capaz que no sos conocido ni nada, pero eso es lo que tiene el internet y está bueno que todos puedan tener esa oportunidad a hacer música. Antes, hace mucho, tenías que tener una disquera para ser alguien conocido. Y hoy en día la mayoría de los artistas que están en la escena arriba son independientes. Y aparte, que los chicos puedan hacer temas con sus celulares, que eso está tremendo, que hoy en día un productor sea accesible, antes no lo era, está buenísimo porque nos da oportunidad a todos a mostrar algo, nuestra música, nuestro arte. Y para mí está buenísimo. Aparte yo, mismamente, empecé así, empecé grabando con el celular y hoy en día tengo mis cosas. Y para mí cambió mucho y para mejor. Para mí los artistas deberían tener más seriedad a la hora de no solo hacer su música, sino que venderla, mostrarla a la gente. Para mí, esta facilidad que yo te dije que ahora todo el mundo tenemos y que todo el mundo puede acceder a grabar un tema con el celular o con un amigo que tiene un estudio, para mí es parte de lo que hizo que hoy en día se descuide la calidad, digamos, ¿no? Porque cuántas veces no he visto artistas que sacan temas todos los días porque pueden hacerlos todos los días, entonces dije, bueno, vamos a sacarlo. Pero por ahí, al hacer eso se pierde la calidad, ¿no? El decir, bueno, voy a conseguir una buena producción, voy a hacerle un buen video. Mis amigos siempre me apoyaron. Al principio, de hecho, mi primer tema les fue muy bien, pese a que la producción era mala y la letra en general, como la de alguien que recién empieza. Pero bien, aparte mi familia igual, al principio igual tenía 15, 14 y decían, bueno, es un nene. Pero ahora ven que ya lo tomo más en serio y ven que hay mejoría. Entonces siempre me bancan en eso y siempre se interesan, me preguntan, che, tu último tema, tal. Y mis amigos siempre están conmigo. De hecho, muchos de ellos hacen música también, así que estamos ahí en eso todos. Inviertan. A los artistas les digo que inviertan, porque es importante. Hoy, capaz que no está tan bueno y a mí tampoco me gusta, pero como te digo, hay tantos artistas, hay tanta gente haciendo música, que hay que diferenciarse y hay que ser único, pero sobre todo invertir en general en tu música, porque si lo estás haciendo es por algo y querés que te vaya bien, supongo. Entonces, yo creo que eso, hacer una buena imagen, tener buenas producciones. Yo soy muy fan de la cultura yankee, así que ir a Estados Unidos me gustaría, pero me gustaría más tener un concierto ahí. Yo creo que gente que habla en otro idioma te escuche es otra cosa porque pensá que probablemente ni te entiendan, pero poder que les cebe tu música, para mí es otra cosa. Y aparte siendo una cultura que yo soy bastante fan, me gustaría. Después, nada, yo creo que me gustaría, como te digo, yo quiero dedicarme a esto y me gustaría poder levantarme y poder decir, mira,
a mi tema le fue así, y gracias a esto estoy comiendo, tengo mi casa, eso más que nada. Es complicado, al principio nadie pensaba que iba a durar tanto, entonces qué sé yo, a mí no me molestó porque tenía mi micrófono y podía estar todo el día encerrado grabando, pero ya es mucho, me parece que ya estamos más de un año. Como te digo, a mí me agarró en uno de mis mejores momentos en cuanto a repercusión. Estábamos teniendo conciertos, estábamos planeando, bueno, eh, la semana que se canceló íbamos a ir al cumpleaños de 28 de noviembre, de invitados a tocar con Trap al Sur, que era nuestro grupo, y teníamos varios conciertos pendientes y bueno, se cancelaron y sentí un toque que, bueno, impotencia porque nos cagó un poco la progresión. Nosotros sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, tío, conciertos, buenos números en general. Y igual nos estancó un toque. Y bueno, también, por otro lado, viendo lo bueno, muchos artistas surgieron ahora. Por el estar al pedo y poder dedicarle tiempo, ya que no tienen otra cosa que hacer. Pero bueno, tampoco cosas buenas pude sacar. Yo, bueno, hice bastantes temas, hice un EP. eh, pero me quedo con que podríamos estar mejor ahora, si no hubiera. Y sobre todo los conciertos, Camilo, que estaba teniendo cancha y me gustaría haber seguido. Me llamo Javier Agustín, tengo 25 años y mi AKA es Shaor, pero todo el mundo me dice Shao. Mi mamá miraba una novela llamada Señora del Destino y la señora ayudaba a la gente de la favela, era una novela brasilera. Entonces, como ella ayudaba a la gente de las favelas, había un pandillero que era el villano en la novela. Entonces él se llamaba Shaolin. De ahí yo empiezo a rayar, porque en la favela estaba todo su nombre, me empezó a gustar el graffiti. Empecé a rayar con mis iniciales, AJL. Después me di cuenta que no rendía, no, para mí no servía, no me gustaba. Entonces empecé a rayar como Shaolin. Con el tiempo, cuando empecé a pintar piezas, se me hacía muy largo y era mucho gasto de pintura innecesario y aerosoles. Entonces lo acorté a Yao. Con el tiempo empecé a ser de los mejores de la ciudad y me metí a una crew llamada Los Reales. En Los Reales todos los que estaban adentro, casi todos tenían una R en sus nombres. Noter, Vinor. Entonces yo agarré y me puse la R. Entonces ahí quedó como Shaor finalmente. Yo pertenecí a un par de crews, sí. La primera de todas fue BTS, que era Bestias del Trazo Salvaje. Yo tenía unos 14 años más o menos cuando empecé en esa. Con el tiempo se disolvió porque éramos muy chicos, tomábamos decisiones malas y no fue para nada bien la cosa. Después salí de esa crew, entré a otra, llamaba SPF, que fue en la que más tiempo estuve y en la que más pinté para ellos. La BTS Crew la conocí en la escuela, las escuelas 63. Éramos todos muy jóvenes, teníamos de 13 a 15 años. Habían artistas que hoy en día ya no están, pero su tiempo fueron de los mejores, como Snack, Hades, estaba el Tutti, el Stamp. Con el tiempo yo solamente quedé yo. Después la SPF Crew, ya los conocía de antes, de mucho tiempo. También eran un par de la Escuela 63 como Bastián, estaba el Large, que después se cambió el nombre a Vino. Y después el resto de los pibes los fui conociendo en la calle. El graffiti lo conocí a los 14, 13 años por ahí. Habían un par de artistas en mi barrio, de los cuales yo era muy fanático en esa época, porque era muy chiquito, ellos ya eran más grandes. Eran el Crow y el Canino, tenían la SFC Crew y de ahí conocí graffiti. Mis comienzos en esta rama fueron de a poco. Yo salía a rayar por el barrio, más que eso no hacía, y un par de veces fui a un par de eventos. Eventos donde habían artistas tanto de acá, de Río Gallegos, como de otras ciudades. Estaban gente de Pico Truncado como el Demon, estaba el Pajarito de acá que es tatuador, estaba el Seven, del cual yo era muy fanático cuando era chico. Y de ahí, el primer evento en el que participé lo generó la Casa de la Juventud. Cuando recién empezaba la Casa de la Juventud, trajeron un artista de Buenos Aires llamado Crayfish
Y el evento se produjo al frente de la Action, donde es Vesprini, fuera Vesprini en su época, hoy en día no sé qué es. Y ahí nos trajeron las primeras latas de calidad a la ciudad, que eran Montana, Iron Lake, y ahí fue mi primer evento donde pinté con muchos otros artistas. Aunque no era nada reconocido, el resto de los pibes sí, pero me animé. Una de mis primeras anécdotas graciosas que ocurrió con mi crew, que era la BTS en esa época. eh, Odiábamos a un gordo ferretero que era del barrio. Lo odiábamos con todo el corazón. Y siempre nos vendía las latas más caras porque siempre le íbamos a comprar y nosotros sabíamos que nos vendía las latas más caras a nosotros. Y él tenía todo el estante de aerosoles cerca de la ventana. Entonces con los pibes fuimos y le rompimos la ventana una noche. Después pasamos las horas y vimos que no pasó la policía ni nadie, así que con unas bolsas de las negras, de las grandes, eh, empezamos a sacar aerosoles a lo loco. No sé, habremos sacado unos 40, 50 aerosoles por ahí. Tendríamos 14, 15 años, así que esa fue una de las primeras anécdotas graciosas que ocurrió con los pibes. Me gustan las bombas. Al principio me gustaban mucho las piezas y los throw-ups, pero no era lo mío. Me gustaría hacer wild style, definitivamente, uno de los estilos más complicados que hay en el graffiti. De joven tenía un par de ídolos que eran de acá mismo de la ciudad. Estaba el Seven, Lepío, Note, el Negro F. Yo era muy chico y ellos eran mucho más grandes que yo, así que yo veía sus pintadas y me encantaban. Después había gente más, había otro par de personas más. Estaba el Banner, estaba Large, esa gente. No tengo un ídolo en especial porque hay muchos buenos grafiteros en el mundo, pero me gusta una crew llamada One Up. Son unos alemanes creo que son y pintan por todo el mundo. Bastante pintan trenes y esas cosas así que me gustaría hacer a mí. Vandalismo totalmente. Rayar todo. Si puedo rayar un auto lo haría, pero eso ya sería quemarse mucho. Patrullas me gustaría. Todo lo que sea vandalismo me encanta. El arte, lo que es arte en las calles, es una pérdida innecesaria de pintura y tiempo. Tampoco iría a eventos a pintar algo lindo. Verdaderamente no es lo mío. Puedo ir a ver, sí, la mejor con los pibes que lo hacen, pero no es lo mío. Una vez estábamos pintando sobre la Laguna Ortiz con los pibes. Había un evento de la Casa de la Juventud también. En esa época se hacían muchos eventos. Y era época de elecciones. Y nosotros teníamos designado una pared larga y limpia, totalmente para nosotros. Pero al frente había un paredón que decía Peralta 2015, por ahí. Y lo empezamos a pintar sin permiso. Y llegaron los militantes a querer sacarnos. Entonces yo agarré una botella y se la revolví a la camioneta. Como sabía que tenía el apoyo de la gente, siempre me iban a defender. Entonces le reventé la botella en la camioneta. No sé, puede ser vas acrílicos, puede ser Miguel Mellado también, es muy buen artista. Pajarito también es muy buen artista. A pesar de que no están de todos metidos en el graffiti, en el tiempo hicieron algo, pero hoy ya no. Pésimo, pésimo, pésimo. Empecé a pintar graffiti, dejé la escuela, conocí gente que se drogaba mucho y empecé a drogarme, empecé a alcoholizarme. No tuve noción de empezar a trabajar hasta que era muy grande, viví toda la vida con mis padres, aún lo sigo haciendo. Mi vida es un total desastre gracias a que a mí se me ocurrió estar en las calles pintando graffiti toda mi vida. Verdaderamente una pérdida de tiempo, pero a los pibes que les guste que empiecen, mándenle, pero no se olviden de hacer su vida aparte del graffiti. Nada, mi vida fue lo mismo. Vivía en mi casa, así que no cambió para nada. Es más, para la mía mejoró. Tuve un compañero, un jefe que me fue a buscar a casa un día y me dijo, vamos a trabajar en plena pandemia y salí a trabajar. Con eso ayudo a mi familia y de vez en cuando salgo a pintar por ahí. Pasa que yo, cuando empecé, yo veía muchos artistas que tenían sus nombres por varios lados. Canino, Crow, Note, El Vino, que anteriormente era Arge, el Seven también rayaba mucho en esas épocas, Lepío. Entonces yo solamente rayaba el barrio. Después cuando empecé a crecer un poco más, empecé a rayar todo. Y rayaba todo lo que podía. Todo, todo, absolutamente todo. Llegué a un punto en el que mi familia ya se quejaba de que yo rayara tanto. Porque por donde ellos iban, yo estaba. Iban al San Benito, yo estaba. Iban al Belgrano, yo estaba. Iban a Levita, yo estaba. Estaba en todos lados. Entonces, de ahí me empecé a creer el mejor. Porque verdaderamente no había, había una sola persona que competía conmigo. Que era el Vino, que era mi hermano, mi compañero. Entonces, éramos los dos siempre. Íbamos de acá para allá y
Mi egocentrismo era eso, yo rayaba por todos lados y la gente preguntaba por mí. ¿Quién será ese pibe? O yo iba a un evento, a una joda, algo, y la gente decía, ¿vos sos Yao? Y yo decía, sí, yo soy Yao. Y todos me decían, esperaba un pibe de veintitantos años, con 1,80 m, porque rayás cosas muy altas, pero la verdad que no, soy un enano, 1,60 m. Pero el lugar más complicado fue, y que me dio miedo pintar, fue el barco de la Ría, que decía Río Gallegos de Cristo. Bueno, ese fue. Eran las 9 de la mañana, el día antes de Navidad. Intenté que no hubiese nadie en la ciudad. Gente de vacaciones, gente que estaba de joda, entonces básicamente me las rebusqué para que pasara. Lo más ilegal que pinté. No lo pinté. Verdaderamente no pinté algo muy ilegal en un lugar muy complicado. He pintado lugares que me han metido miedo, pero no eran ilegales del todo, porque eran construcciones abandonadas, barcos abandonados. Lo que era complicado, lo que verdaderamente era legal y yo me encantaba hacer era rayar los colectivos. En la época de Taisur. Hoy en día ya no sé si existe Taisur, creo que está Maxia, una de esas. Pero yo me paraba al frente del patio central, esperaba que pase el colectivo y lo rayaba completo de lado a lado. Hasta le he rayado las ventanas a los conductores. Esa fue una de las cosas que más adrenalina me generó. Es el Ross, Río Gallegos en el mapa, yeah, de Argentina a New York, estoy cambiando el aire, quieren bajarme pero recién estoy entrando al baile, mi coro agresivo, las manos al aire, aún no me fui, no voy a olvidarme, vamos para arriba, mi gente lo vale, yeah, yeah, acá todos somos nadie. Por mi mano, por mi sangre, la mano de fuego por mí como mi taller. Ambición ante todo, sabemos quién sale del lodo y quién cambio cobre por oro. Están hablando de nosotros, mi nombre está en todos lados. Mi fe la Antonio Bandera, hace tiempo que estoy ganado. Viven hablando de nosotros, mi nombre está en todos lados. Mi fe la Antonio Bandera, hace tiempo que estoy ganado. Yeah. Dirty, la pasamos duro y difícil. Ahora espumante para el brindis. El cartón es vino con pretty, yeah. Sabes que somos buena gente, somos de la USAM. Yo estoy esperando a que llegue. Le damos la movista no ni en play y no hay quien nos frene. Y bendiciones pa' mí, brother, por si se le yo nunca vuelve. Lo pide viendo una movie, me quiero saber que mi routine. Lo pongo a correr con mi shooter, yeah. Y todo el día metido en el estudio, mientras mi siempre está shooting. Estoy vomitando tu sí, yeah. Es el Ross, yeah. Río Gallegos en el mapa,